adelantado y además en ese PPCC ha tenido que estar contemplado la caracterización microbiológica si es que se considera susceptible. Por ejemplo, ¿el aceite de oliva tiene plan de muestreo relacionado con el 2073 microorganismos? No. Evidentemente no, porque no es un alimento susceptible de contaminación, no es un alimento de riesgo. Entonces, por eso que a veces vais a encontrar que hay como pequeñas lagunas porque no está todo contemplado. Em, Tipos de criterios microbiológicos. Esta parte es importantísima. Hay criterios de seguridad alimentaria y hay criterios de higiene del proceso. El criterio de seguridad alimentaria lo que hace es definir la Si no se me ha cortado el internet, vamos, ha sido de milagro porque he tirado el wifi. Lo que hablamos con el criterio de seguridad alimentaria es definir la aceptabilidad del lote o del producto. Es decir, yo puedo liberar ese lote, sí o no. Y normalmente va asociado a, como hemos hablado antes, límites de ausencia o presencia de microorganismos patógenos en el alimento. En cambio, los criterios de higiene del proceso lo que hace es validar que el proceso, durante la ejecución o la producción se mantienen niveles correctos de higiene y es por ello que se utilizan microorganismos no patógenos, indicadores o índices de higiene como valga la redundancia del proceso. No aplica al alimento comercializado, es decir, no podemos confundir ambos términos. La seguridad alimentaria aplica al alimento comercializado y la higiene del proceso a veces aplica a el alimento antes de salir del proceso productivo. Y ahora vamos a hablar. Creía que tenía por aquí el 2073, pero lo tengo más adelante. Vale. Un punto fundamental, que a todos y cada uno de nosotros, menos realmente a los que no producís, bueno, a todos no, porque hay alimentos que no son susceptibles de contaminación por listeria y luego además hay alimentos que como no se venden listos para el consumo no tienen este dolor de cabeza. La mayoría de alimentos que se venden listos para el consumo, dígase lonchas de jamón, un hummus, un guacamole, la leche esterilizada, todo lo que consideramos listo para el consumo es el alimento que más susceptible es de producir eh, una enfermedad, porque al fin y al cabo, tal y como se coge, o sea, no es el que más susceptible de producir una enfermedad, me quiero referir, es el que más atención, sobre el que más atención hay que poner, porque no tiene un tratamiento posterior culinario. Por lo tanto, si yo abro un cartón de leche y yo echo un vaso de leche y me lo bebo, el consumidor confía al 100% en el operador alimentario porque no va a haber un tratamiento entre su adquisición y su consumo. Por lo tanto, los límites de seguridad alimentaria son los más estrictos sobre los alimentos listos para el consumo. Los alimentos, claro, cuando me decís, ay, Alba, es que se me ha puesto mala la leche. Bueno, es que esto es graciosísimo. La gente se cree que la carne no tiene salmonela o que la carne no tiene listeria y la carne picada, o sea, que en nuestra cocina puede haber salmonela y listeria con frecuencia, que no es tan raro, que yo en el laboratorio me he encontrado muchos alimentos con presencia de patógenos y es que están a la orden del día. Lo que ocurre es que no pueden estar en los alimentos listos para el consumo. Ya hemos dicho, hemos puesto bastantes ejemplos al respecto. Em, lo que hacemos casi siempre que hablamos de alimentos listos para el consumo es caracterizarlos con respecto a Listeria monocytogenes, porque es el patógeno que marca la diferencia entre un alimento listo para el consumo u otro. Nosotros necesitamos caracterizar todos los alimentos listos para el consumo en cuanto a su pH, actividad de agua, porcentaje de sal, concentración de conservante, humedad y estructura del alimento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El resto de parámetros microbiológicos no son importantes? No. Cada uno de nosotros, nuestra industria, tenemos un plan de muestreo asociado al producto con unos parámetros de higiene de proceso, con unos parámetros de seguridad alimentaria, pero lo que va a determinar a la mayoría de nosotros el riesgo es la caracterización del alimento, el riesgo microbiológico es la caracterización del alimento y casi siempre va asociada al riesgo de presencia de Listeria monocytogenes. Eh, ¿Cuáles se consideran alimentos seguros desde el punto de vista de Listeria monocytogenes? Aquellos con un pH inferior a 4,4, una actividad de agua inferior a 0,92, un pH inferior entre 0,5, o sea, y la combinación de ambos, ¿vale? Esta combinación donde cumple ambos.
o una vida útil inferior a 5 días. Esto también es curioso porque a veces hay personas que lo tienen a menos de 3 días, ya, pero es que mi producto se vende congelado. ¿Cuál es la vida útil? O sea, hay muchísimas preguntas al respecto de esto siempre. Em, Cada operador debe definir cómo caracteriza su alimento listo para el consumo y, por lo tanto, define el criterio por el que aplica listeria monocytógena u otro. Me he encontrado con industrias que producen lotes de salchichón y que en cada lote caracterizan el alimento, es decir, le hacen pH, actividad de agua y le hacen un informe de caracterización. Y me he encontrado otro tipo de industrias que lo hacen una vez cada X lote o que lo hacen incluso una vez en la vida. Lo ideal es que al menos se contemple una frecuencia de muestreo, ¿vale? Se debe caracterizar el alimento listo para el consumo con una frecuencia no diaria, no de cada lote, pero sí que tiene que estar contemplado pues con una frecuencia, pues a lo mejor una vez cada 2 meses, una vez cada 6 meses se debe caracterizar el alimento para garantizar que seguimos cumpliendo con las condiciones de una ventana evidente. Ya digo, en alimentos, pues por ejemplo, que no son el aceite de oliva virgen extra, no aplica este tipo de casos, porque son alimentos que por su propia naturaleza no están en cuanto al margen. Estamos hablando de alimentos que a lo mejor están por debajo del pH 1, no vamos a tener que caracterizar cada vez, pero un salchichón que puede estar muy próximo a la actividad de agua o al pH, o lo hacemos cada lote o lo hacemos con frecuencia. ¿Vale? Ahora nos vamos con este resultado de 460 UFC gramos a nuestro querido reglamento, ¿vale? Y nos vamos a la parte donde hablamos de criterios de higiene de proceso, porque E. coli es un criterio de higiene de proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que es un criterio que puede contener alguna cantidad, por eso no es ausencia-presencia, sino que es un límite lo que ponemos numérico. Si nosotros nos vamos a buscar el queso, aquí tenemos queso elaborado. A ver, un segundito. Habíamos dicho que el queso era, que no me acordaba. En queso, no se dice qué queso. ¿Vale? Pues ponemos directamente queso elaborado con un suero con tratamiento térmico. Vale, que es, si no nos iríamos al queso elaborado a base de leche cruda. Y lo que nos pregunta en este caso la diapositiva es, em, ¿qué dice la legislación acerca de este punto? Nos iríamos al punto 222, ¿vale? Donde tenemos aquí el número de muestras que nos permiten que se salga de ese límite y el mínimo y el máximo que se contempla sobre el cual vamos a dar la aceptabilidad como mucho de 2 malas de 5. Ninguna puede superar 1000, ninguna puede estar por debajo, o sea, la mayoría lo ideal es que estuviese por debajo de 100, pero como máximo vamos a dar que esté en 1000, ¿vale? Ese es el primer punto. Repasa qué dice la legislación al respecto. Si tenemos un n igual a 10 y hay 8 quesos que están por encima del resultado, ¿qué diríais vosotros que interpretaríamos? ¿Cómo diríamos que estamos interpretando este alimento? ¿Es correcto? O sea, digamos, el análisis es el que sería deseable por parte del productor alimentario.